de Santiago. Ella es Lina, es de la Sociedad del Debate en Rosario y nos ha estado ayudando con varios talleres. Hoy nos va a ayudar con este taller de refutación y en 8 días nos va a ayudar un chico de la Nacional con una cosa de tipología de emociones. Y ya está, Lina es súper crack, entonces pónganle mucha atención. La vieja ha ganado, no, bueno, ha ganado muchos debates, sí, obvio, pero llegó a la final del Nacional el año pasado, refuta re áspero, yo en serio creo que le he aprendido a refutar a refutar a ella. Eh, y pues nada, pues fue todo bien, eso dicen. Entonces, le pueden hacer las preguntas que quieran. Vaya a comer. Bueno, pues, bueno, entonces empecemos. Lo más importante es que vean esta diapositiva. Entonces, como cuando me doy cuenta que me dieron 3 semanas para hacer el trabajo y lo dejé a última hora, como siempre, la verdad no contaba con la astucia de que me tocara hacer este taller hoy. Entonces, si sienten que están desordenadas las cosas, algo por el estilo, ya Daniela estaba toda emocionada tomando apuntes. No, esto es fake. Simplemente es para que me perdonen si algo no les parece bonito, tranquilo, organizado, lo que sea. Pero bueno, ya. Después de disculparme anticipadamente, a lo que Está muy hecho. Gracias. hay un libro que se llama Ganar Debates, es un libro que es como muy básico, no sé si de pronto ya se los han dado. Necesito que ahorita, como que si quieren en el chat me pueden escribir sus correitos, me escriben sus correos y apenas termine como de darles esta clase, les mando ese libro de Ganar Debates. ¿Por qué les menciono el libro de Ganar Debates? Ese libro literal es el que estoy utilizando ahorita para, pues no para todo, la verdad, como que saqué como lo primero que voy a utilizar para el Ganar Debates, aquí está, yay. El punto es como ese librito, en verdad, es súper importante, no solo para argumentación y refutación, sino para comparativas, para engagement. Es un librito que ya la verdad también es viejito en el circuito de debate, pero nunca deja de pasar de moda. Entonces, por favor, por el chat escriban sus correos. Y dicho esto, vamos a hablar como de lo específico que necesitan saber sobre la refutación y por qué una refutación es importante. Entonces, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta? O sea, hay 2 reglas que son como súper fundamentales. Esto creo que también depende mucho del estilo que cada uno tenga como debatiente, es decir, como, digamos, ahorita en Semude particularmente, según lo que me han contado mucha gente, cambió un poco la estrategia de primero entrar a refutar todo y después reforzar sus casos, sino que la gente por lo general lo que hacía era reforzar sus casos y luego refutar. Yo en el taller lo que les voy a decir, como empezando, siempre, siempre, siempre tienen que refutar y luego sí reforzar sus casos, ¿no? Entonces, esa es la primera regla, como, digamos, la primera regla de oro para que ustedes empiecen, o sea, teniendo en cuenta que es como algo como muy básico, siempre refutar antes de reconstruir el caso. ¿Por qué? Porque eso es una forma de alguna u otra forma encuadrar el debate en lo que ustedes vayan a decir. Es decir, cuando ustedes hacen una refutación a lo que sea que haya dicho su contraparte, le están diciendo al juez implícitamente como, a ver, esto no es lo que está ocurriendo, tiene que pues hacer una crítica específica de lo que están diciendo, que ya les voy a explicar más adelante, y después decir cómo lo que ustedes están diciendo es lo que importa en ese debate, ¿no? Entonces, creo que es la mejor estructura para empezar, creo que puede ser muy básico, pero primero refuten y luego empiecen a explicar su caso o a reconstruirlo en caso de que sean bajas o lo que sea. Y en el segundo, la segunda regla como de oro o algo por el estilo es identificar lo que se va a refutar. Creo que esto puede verse como un poco obvio, pero no es tan así. Como lo difícil de aprender a hacer este tipo de cosas, como identificar lo que se va a refutar, es que cuando ustedes estén escuchando el discurso, sean muy estratégicos con lo que están anotando. Obviamente uno tiene que anotar como la mayoría de las cosas que uno entiende, pero siempre piensen en el argumento de fondo y no en las afirmaciones gratuitas que la gente vote. Es decir, a ti en un discurso perfectamente te pueden lanzar 3 afirmaciones, pero que sean afirmaciones de un solo argumento. Cuando ustedes identifican eso que se va a refutar, o sea, ese argumento de fondo que se va a refutar, ahí es cuando ustedes están en el mejor escenario porque no se ponen a refutar y a perder tiempo con las 3 afirmaciones. Es decir, no se pueden refutar, digamos, ejemplos, sino que refutan específicamente el argumento más fuerte que les quieren presentar. Entonces, como tengan primero en cuenta siempre esas 2 reglas súper claras, refutar antes de reconstruir los casos, y segundo, identificar el argumento que van a refutar. O sea, aquí no escribí argumento, pero pongan identificar argumento que se va a refutar. Porque a veces lo que le pasa a uno, y a mí me pasaba mucho empezando, era que en lugar de refutar específicamente el argumento, me quedaba refutando razonamientos, o a veces todavía me pasa como me pongo a refutar todos los razonamientos y no el argumento como tal.
Y el problema con esto, especialmente cuando eres látigo, es que a veces puede haber tantos razonamientos por refutar que si no votas la premisa base del argumento, no estás haciendo nada, no te queda el tiempo, o sea, te quedas sin tiempo al final y como que no puedes lograr sacar tu mejor discurso posible. Ahora de modelos de estructura, tienen que entender que hay muchas formas de refutar. O sea, aquí les voy a traer como dos modelos muy clásicos, por decirlo de alguna forma, que les pueden seguir en términos generales, pero hay como más modelos para poder llegar a refutar en términos generales. Este modelo de estructura es el que les digo que está súper específico dentro del libro de Ganar Debates, que les voy a enviar cuando me lo pongan en el chat. Pero parte de tres cosas. Es el modelo ICE, que es identificar el argumento del oponente, criticar el argumento del oponente y explicar luego con trabajo deconstructivo, que es lo que importa. ¿Qué es lo importante, lo básico de esto? Antes hago cuñita pequeñita, sé que estoy hablando rápido, que usualmente hablo rápido, esta vez lo estoy haciendo mucho más porque Mike me dijo que intentara hacerlo cortico para después hacer un ejercicio, pero bueno, ya, volviendo. Lo de identificar el argumento del oponente es lo que ya les había dicho anteriormente, que es identificar el argumento necesariamente y no los razonamientos. Entonces aquí creo que podríamos hacer un ejemplito básico. A ver, pensemos en una moción, no sé si quieran ir, o sea, cualquiera que me diga ya por micrófono, como una moción cualquiera que se le ocurra en la cabeza, o sea, en verdad puede ser incluso hasta de Disney, lo que sea, una moción que se les ocurra. Cualquier cosa. Yo tengo. Una del tono. Ese va a ser. La de esta, Oye, la de la final. esta Esta casa casa. lamenta el ascenso de influencers en redes sociales. Sí. Entonces, Santiago, no sé si me puedas dar un argumento a favor de por qué lamentar el ascenso de influencers en redes sociales. Porque eventualmente lo que están haciendo es lucrarse de algo que una persona profesional se está pagando por ello, ya sea cualquiera publicidad o este tipo de cosas. No, pero pensemos mucho más a fondo, o sea, ahí estás partiendo de una premisa y es que el influencer es malo en sí mismo, ¿no? Entonces, si ahí estás partiendo de esa premisa, lo que estás diciéndome es un razonamiento de que ser influencer es malo en sí mismo. Entonces, si ven a lo que me refiero con identificar el argumento como tal, ahí lo que estamos viendo es como el influencer es malo en sí mismo, vemos tales razonamientos. Ejemplo, que el influencer, no sé, no tiene una especialidad o algo por el estilo, esto es negativo por X, Y, Z, ahí empiezan a entrar razonamientos, ¿no? Entonces, eso era lo que les decía, identificar específicamente el argumento. Otro razonamiento sería que el influencer como que en el largo plazo se deja llevar como por el dinero y abandona sus estudios y eso es un icono negativo para el público. ¿Ese sería razonamiento o evidencia o mecanismo? No, pues o sea, construyamos el de por qué un influencer puede ser negativo. Entonces, el influencer es negativo, lo que tú me dices es un razonamiento de eso, como el influencer por el simple hecho de ser influencer puede ser un icono y traer conductas negativas o narrativas negativas dentro de la sociedad. Entonces, es un icono y trae conductas y narrativas específicas. ¿Otro razonamiento que se les ocurra de eso? El influencer no, las afirmaciones que hace un influencer no son verificadas con el rigor científico que se le pide a la comunidad científica. De ese mismo modo, no se puede pedir que las afirmaciones que hace el influencer tengan que ser válidas en la sociedad en que él no toma en cuenta a la hora de hacer su argumento. Listo, sí, dejemos por ahora el argumento ahí. Entonces, como el influencer es negativo, y dos razonamientos de por qué es negativo. Primero, porque por ser íconos tienen una influencia dentro de la misma sociedad que puede proponer o difundir ciertas conductas o narrativas negativas. Y segundo razonamiento de por qué un influencer es malo, es lo que nos estaba diciendo Álvaro, y es, al ser malo, también hay un problema con ser influencer si es que no hay ningún tipo de responsabilidad para ellos, ¿no? ¿Qué pasa en este escenario si alguien les llega a traer, si alguien les trae específicamente ese argumento, pero pongamos el ejemplo de que es alguien que no es muy estructurado, sino que les trae, no sé,
muchos razonamientos. Entonces les dice, señor juez, tengan en cuenta que nos ganamos este debate porque primero, el influencer es malo, segundo, el argumento de que los iconos nos difunden ciertas conductas que son malas, y tercero, es malo porque no tiene una representación. Si ustedes son oradores que van a refutar, y digamos están empezando, ahí lo importante es que ustedes entiendan que el argumento de fondo y la lógica interna de ese argumento es que el influencer es negativo en sí mismo, así ustedes le dicen al juez, señores jueces, acá la premisa de la que parte de esto es que el influencer es negativo, con mi refutación les voy a explicar cómo el influencer no es negativo y así no tienen que refutar afirmación por afirmación. ¿Sí me hago entender? Entonces, como lo primero es identificar el argumento del oponente. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Tengo una pregunta. Dime. No, más bien como una aclaración boba. Nada es bobo, dime. Entonces, para la refutación, me enfoco en la afirmación, pero entonces es útil, o sea, no es como tan útil utilizar los razonamientos que él utilizó para esa afirmación para usarlo dentro de mi refutación. No, digamos que claro que sí es útil, digamos que hay argumentos que tienen unos razonamientos que son más fuertes que otros, ¿no? Ahí el punto es que tú identifiques cuáles son los más fuertes razonamientos de un argumento para que te enfoques en esos y que no te pongas a refutar afirmación tras afirmación, ¿no? O sea, creo que a veces el problema es que te pones a refutar solo afirmaciones o solo ejemplos o solo cositas así, identificas el razonamiento más fuerte porque el razonamiento es el que te dice por qué algo sucede o algo no, ¿no? Entonces, como si tumbas el razonamiento de la premisa más fuerte de un argumento de tu contraparte, ahí ya tienes ganado ese punto a tu favor, ¿no? Okay. Entonces, como lo primero, identificar el argumento del oponente, y lo segundo, hacer la crítica al argumento, que era lo que ya les decía. Entonces, tenemos este argumento de que el influencer es negativo en sí mismo, y tenemos estos razonamientos de que es negativo porque reproduce conductas que Lina, se te escucha entrecortado. en la sociedad y porque no tiene ningún tipo de responsabilidad al momento de hacer este reproductor. Un momentito, se te entrecortó, Lina. Voy a ¿Podrías apagar. repetirle el pedazo? Ok, dame un segundito, voy a intentar igual como apagar la cámara para... Y ahora, ¿cómo apago mi cámara sin salirme de acá? Me atropelló la tecnología otra vez. Creo que ya. Sí, apagué mi cámara. Listo. ¿Para la grabación, Mike, o solamente la cámara? No, ahí todavía sigue grabando. Ok, listo. ¿Me escuchan ya mejor? Sí. Listo. Sí. Entonces lo que ya es como tenemos este argumento de que el influencer es malo en sí mismo y los razonamientos de que es malo porque puede reproducir conductas nocivas a la sociedad y porque al reproducir esas conductas nocivas no tiene ningún tipo de responsabilidad porque tienen una libertad total de decir lo que quieran. ¿Cuál es la crítica que ustedes podrían hacerle a este tipo de argumentos? O sea, ¿cómo van a criticar ese argumento que ustedes ya identificaron? Bueno, yo diría que, pues en primera instancia, afirmar que todos los influencers son malos o que tienen una influencia negativa dentro de la sociedad es falso. ¿Por qué? Porque aquí este argumento simplemente se está enfocando en casos que han sido relevantes socialmente. ¿Por qué? Principalmente porque son de influencers que se dedican al entretenimiento o a la farándula, pero no están teniendo en cuenta la cantidad de influencers que hay en muchos ámbitos. Hay influencers tanto de educación, hay influencers que hacen podcasts sobre temas muy diversos y no todos estos tienen una conducta negativa dentro de la sociedad. Total. Entonces, digamos, ahí ya podemos identificar varias formas como de poder hacer una crítica, ¿no? La primera es de notar cosas de forma en las que haya caído el orador anterior a la hora de argumentar. Entonces, digamos, en este caso, la conducta, o bueno, la falencia que tuvo el orador anterior fue caer en maximizar o en Generalizar.
generalizar un ejemplo específico, ¿no? Entonces, como lo primero, explicarle al juez cómo está generalizando, y generalizar es malo porque ustedes empiezan a poner evidencia de que no todo sucede así. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya el argumento que les presentamos, de alguna u otra forma ya está débil, de alguna u otra forma ya está perdiendo fuerza dentro del debate. Hay muchas más formas de poder hacer esto, como lo primero es criticar cosas de forma, como, no sé, que cayó en una falacia, que está generalizando, cosas por el estilo. Esto es importante que lo hagan, pero tengan cuidado cuando lo hagan, porque no solamente quédense en hacer cosas de forma, sino que también vayan mucho más a como acabarlo, haciendo un choque como mucho más directo, ¿no? Entonces, como no solamente está mal porque está generalizando, sino porque también está mal que necesariamente me traiga este punto de las conductas o narrativas que puede reproducir de forma negativa. Como cuando ustedes me logran probar que no todos son iguales, también me logran probar, no sé, decirle al juez, así como hay influencers que pueden llegar a tener conductas reprochables, el hecho de que sean influencers que están como en la vida pública y que están libres a cualquier crítica, también nos da la posibilidad de que, no sé, en los comentarios la gente critica, que llegue otro icono, otro influencer a criticarlo también, hacerle un choque directo a lo que ellos hacen, como empezar a probar de una manera mucho más directa como lo que él me dice primero, no solamente aplica para todos, sino también que tiene un contrafáctico en donde incluso si llegase a aplicar, tiene ciertas cosas que minimizan el impacto que ellos me quieren presentar, ¿no? Entonces acá ya estamos en el paso 2, que es criticar el argumento del oponente. Y ahora, ¿cuál es el tercer paso? Y porque es como el más importante de este modelo de estructura, dice, es explicar el trabajo deconstructivo. ¿Y qué es el trabajo deconstructivo? Creo que es un poco lo que les decía de lo último de criticar el argumento del oponente, y es decir al juez por qué la crítica que ustedes están haciendo es tan importante y es mucho mejor del lado de ustedes. Creo que eso les sirve mucho más para hacer comparativos, pero entonces ahí es donde ustedes les dicen como, mire juez, el argumento de él falla porque generaliza y falla porque no tiene tal impacto y falla porque, digamos en lo que les estaba diciendo ahorita, en el escenario en el que los influencers en efecto están creciendo, lo que vemos es una posibilidad muchísimo más grande de que la gente pueda ser mucho más crítica con todo lo que es redes sociales, ¿no? Porque no es como que simplemente crezca un influencer de una línea política o de una ideología o de unos pensamientos específicos o algo así, sino que crecen influencers en todos los ámbitos, y cuando vemos influencers en todos los ámbitos, vemos es una posibilidad en la que la gente puede alimentarse de muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a presentar el trabajo constructivo, lo que hacen es decirle al juez cómo la crítica de su argumento es importante, teniendo en cuenta la moción y teniendo en cuenta los puntos que ustedes van a traer al debate. Entonces, básicamente, estos son como los 3 pasos de la estructura ICE. No sé si quedó claro, no sé si tienen alguna pregunta o si pasamos como a los otros que quedan. Lynn, yo tengo una duda. ¿Ese modelo es similar al de la refutación integrada o el de la refutación integrada de software? No necesariamente, o sea, digamos que la refutación integrada es cuando, es como más de forma que, digamos, del modelo como tal. La refutación integrada se hace cuando gobierno prepara un caso y oposición prepara otro. Gobierno empieza a hablar y resulta que tu caso choca directamente con el caso que presenta el gobierno. La refutación integrada pasa o la aplicas cuando este tipo de cosas, y lo que quieres hacer es refutar el caso de tu trayendo tu caso propio y diciendo cómo, con el caso que traías y cómo chocaban esos puntos, es generar esto. Este modelo de ICE se puede generar como refutación integrada, pero el modelo de ICE aplica más allá de eso. Es como, si tú traes un caso que no choca para nada con el mío, aún así podemos aplicar este modelo de ICE, porque aún así identifico el argumento, critico y explico por qué el mío es más importante, no, sino como por qué termino el argumento tuyo para la moción. En esto de explicar el trabajo constructivo, no solamente la comparación con lo mío, que era y donde puede entrar un poco más lo integrado, pero piensa en el escenario en el que los argumentos no chocan directamente, explicar este trabajo de constructivo, es decirle al juez, esto no tiene fuerza dentro de la moción en general. Okay. No sé si queda un poquitico más claro, si tienen alguna otra. Carolina, gracias. Sí, gracias. Y ahora lo otro que les voy a preguntar es como que
que les voy a decir es como mucho más general y son como las capas en general que hay de refutación. Entonces, la primera capa de refutación, negar. Entonces, un ejemplo. Pues digamos lo que hicimos ahorita de decir que no todos eran así, eso es negar. Literalmente decir no, funciona así, es negar. Esa es la primera forma que ustedes tienen de hacer una refutación. En el argumento, voy a poner el mocionero, jijiji, porque me queda difícil pensar. Si quieres, Cuando estén despachados, hay una paso. página que se llama Mocionero Blogspot, acá para que lo vean ustedes, y ahí salen como todas las mociones de debate que se han debatido en todos los torneos de debate. No sé si están actualizadas como las que se han hecho ahorita en cuarentena, pero pues supongamos que sí. Entonces, digamos acá, apoyamos el uso de escudos antimisiles. Ponemos un argumento de toda nación que tiene un misil necesariamente está pensando en generar un ataque. Nuestra primera refutación, nos podemos ir perfectamente por la capa de refutación de negar, y es como, no porque necesariamente tenga un misil significa que estoy pensando en utilizarla. Muchas veces puedo tener un misil simplemente con el hecho de mostrar una fuerza o de mostrar un punto de defensa de no me ataques porque tengo para coaccionarte, no necesariamente porque lo vayas a lanzar porque sí y ya. Entonces, para que entiendan un poquitico más lo de la negación, igual creo que esa es como la más sencillita de entender, es eso. Ahora, minimizar. Con minimizar vamos a mirar cuando tenemos que ser muy conscientes que la otra casa puede presentarnos un argumento muy bueno, pero cuando tienen argumento ustedes siempre piensen, si recuerdan el AREL, afirmación, refutación, enlace y link, el link siempre tiene que ver con el impacto. Cuando les presenten un argumento así, piensen siempre en bajarle el impacto al argumento. Entonces, si es una medida para cambiar el status quo, ok, me trajiste un buen argumento, me trajiste unos buenos razonamientos que pueden funcionar, pero considero que esta medida no es necesariamente la que se debe realizar para hacer el cambio que tú me estás prometiendo. Es decir, con el cambio que tú quieres hacer, lo podemos hacer con esta otra medida, o esta me genera más perjuicios que beneficios. Esto, primero la necesidad, lo de perjuicios y beneficios va a la idoneidad, que tan adecuado es. Si me trae más perjuicios que beneficios, no está necesariamente siendo idóneo y puede traer más problemas a la solución que me quieren dar. Lo tercero, si es suficiente. Esta medida que tú me estás dando, aunque puede llegar a atacar el problema, no es suficiente. Por lo general puede pasar cuando estamos presentando argumentos más de principios, entonces necesitamos algo que vaya muchísimo más allá a la raíz del problema y a la estructura del problema para que lo ataque. El tercero, proporcionalidad, se da mucho en términos, digamos, de debates feministas, no sé, es hacer el shaming, el public shaming, como hacer estas denuncias públicas por redes sociales y vainas por el estilo. Es como, no es proporcional, digamos, no sé, un argumento loco, no es proporcional hacer este tipo de medidas como el public shaming, precisamente por el daño que puede generar a la contraparte, y al ser un escenario en donde no hay algún tipo de responsabilidad por nadie, generamos muchos más problemas a quien se está acusando como, no sé, victimario o algo por el estilo. Entonces, la proporcionalidad de ciertas medidas. Y la última parte, para poder minimizar algo, la efectividad. Como, mira, incluso si tú me quieres prometer en una moción cambiar todo el sistema penitenciario, creemos que es poco efectivo que se logre cambiar, porque el punto acá no es necesariamente de cómo están las personas en las cárceles, sino de qué personas están en las cárceles. Entonces, como creo que esto no funciona y por eso irse a la efectividad de la medida. Esto, igual como lo dice su nombre, es para minimizar un argumento. Es como, ustedes no están acabando necesariamente con ese argumento, pero le están bajando el impacto al argumento que les está presentando su contraparte. Entonces también les sirve un montón. Lynn, ¿puedes repetir el de idoneidad, por favor? El de idoneidad y adecuación. La idoneidad y adecuación siempre piénsenla como perjuicios versus beneficios. Entonces, como mira, muy bonita tu medida, pero es que tu medida, en lugar de ayudarme, me está perjudicando muchísimo más. Literalmente, piénsenlo bien. Piénsenlo así, como beneficios versus perjuicios es idoneidad versus adecuación. No sé si tienen duda con alguna otra. Yo, Dímelo. ¿a qué te refieres con girar? Ah, ok, no, ya
vamos para allá. Por ahora estamos en minimizar. La otra que está acá, la otra capa de refutación es comparar. Tranqui, tranqui. Cuando estamos hablando de comparar o ponderar, es necesariamente cuando ustedes empiezan a decir, mire, señor juez, hay estos dos argumentos. Gobierno les presentó que el cielo es rojo y oposición les presentó que el cielo es verde. Ahí ustedes no van a negar que el cielo es rojo o no van a minimizarlo diciendo que es más necesario, más idóneo, más suficiente, más proporcional o más efectivo que el cielo sea rojo, que el cielo sea verde. Ahí ustedes lo que van a hacer es ponderar. ¿Y cómo se pondera? Diciendo, mire, el cielo rojo me puede traer tales beneficios, pero creo que no se compara o no es, o sea, no son beneficios tan importantes cuando el cielo verde me trae este otro tipo de escenarios en donde puedo ver X, Y, Z. ¿Qué es lo que ustedes hacen al ponderar? Aceptar que hay beneficios en el lado del gobierno, bueno, en el lado de su contraparte, independientemente de cuál sea el lado de su contraparte. Cuando ustedes empiezan a ponderar, lo que hacen es aceptar que hay beneficios, pero demostrar que necesariamente los beneficios que ustedes me traen, incluso si los argumentos chocan, son mucho más importantes que los que me trae su contraparte. Por eso se llama ponderación, porque ponen a los dos en el mismo lado de la balanza. Es su labor a la hora de hacer esa refutación, explicarme por qué incluso si ambos están en cierta importancia, el suyo es más importante que el otro. Esto se puede dar mucho en debates que tengan que ver con principios. Entonces, digamos, no sé, en libertad de prensa, cuando están hablando de, digamos, un escenario en donde estamos en estado de emergencia porque hay una guerra interna o algo por el estilo, qué tipo de noticias debe publicar o no los medios de comunicación. Entonces, por lo general, en ese tipo de emociones entran en problema o en choque directo el principio de libertad de prensa versus el principio de la seguridad. Entonces, ustedes ahí me tienen que ponderar y ahí es donde entra como todo lo que les estaba explicando ahí, y es literalmente decirme, aquí está la libertad de prensa, aquí está la seguridad. Creo que la libertad de prensa es importante, supongamos que ustedes están defendiendo seguridad, ¿no? Entonces, creo que la libertad de prensa es importante porque me genera unas expectativas de seguridad, unas expectativas de que históricamente se puede ver cómo los estados pueden aprovecharse de esto, pero creo que en un escenario específico de conflicto interno o de conflicto internacional, esta libertad de prensa puede minimizar siempre y cuando la seguridad esté ahí, porque creo que es mucho más importante la vida de las personas que están en un cierto lugar, en un cierto circuito, en este momento por el status quo de inseguridad que se ve versus la libertad de prensa, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que literalmente ponderar en una balanza y decirme por qué es más importante lo suyo que lo otro. No sé si la ponderación quedó clara. Pero sí que los números bien, dice 1, 0, 8, 4, no, también. ¿Sí? Listo. Y ahora girar. Entonces, sí, perfecto. Dime. Que sí, sí quedó claro. Listo. Ahora la última que aparece acá, porque tengo otra diapositiva de capas de refutación y creo que con eso ya acabamos rapidito, es la de girar. Creo que esto es como la más difícil de explicar, pero como más divertida de poner en práctica. Y básicamente es cuando ustedes me presentan un argumento y lo que yo hago es literalmente coger su argumento y ponerlo en mi escenario. A mí me pasó en un debate en Cali, lo que hice fue literalmente girar todo el argumento a mi favor en un debate. Era no sé si tú te acuerdas, Mike, la moción está del Petronio. El caso es que decía algo así como que todas las ganancias del Festival del Petronio o algo por el estilo, creo que se debían ir para las comunidades afrocolombianas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como que se paró gobierno, yo estaba en oposición, se paró gobierno y empezó a explicarme todos los problemas en general que habían tenido las poblaciones afro y todas estas necesidades que han tenido históricamente. A ver, ¿cómo era esta vaina? Sí, que creo, si no era, pues ya me la estoy inventando, como que todas las ganancias del petróleo se van a ir para toda la población afrocolombiana, pero en todo el territorio nacional. Entonces se paró el argumento, el gobierno... Mírala. A ver, aquí dime. La tengo. Ay, el más eficiente, Ala. La InfoSlide, ¿no? Primero. El Petronio Álvarez es el festival más importante de cultura del Pacífico colombiano y se realiza en Cali, segunda ciudad con mayor población negra de América Latina. Cada año reúne alrededor de 600.000 personas e incluye varias manifestaciones culturales del Pacífico, música, bebidas tradicionales, comida típica, etc.
Su entrada es gratuita, pero los altos costos de la comida, ropa, etcétera, han llevado a que la experiencia completa del evento solo sea vivida por unos cuantos, usualmente por extranjeros y personas no negras. El Pecronio es organizado por la Alcaldía de Cali. Hacerlo cuesta cerca de 4.700 millones de pesos y deja utilidades por cerca de 50.400 millones de pesos. Esta casa considera que las ganancias del Pecronio deberían ser reinvertidas en programas destinados únicamente a la población negra de Cali. Gracias. Tienen 15 minutos. Esa vaina. Entonces, digamos que ahí lo que pasó fue como que el gobierno se paró y literalmente me explicó todas las problemáticas que vive la población afrocolombiana y todo esto, pero la verdad como que nunca me explicaron por qué necesariamente la población negra de Cali, y lo que yo les dije, o sea, la forma en la que nosotros giramos toda la argumentación de ellos fue literalmente decirles como estamos completamente de acuerdo con todo el caso del gobierno, lo que creemos es que las poblaciones vulneradas más fuertes no necesariamente son las que viven en Cali, que es la ciudad, sino en otros lugares como lo pueden ser Quibdó, en otros lugares como lo puede ser todo el Pacífico colombiano, en otros lugares como lo pueden ser poblaciones mucho más pequeñas que se encuentran en la municipalidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Cogimos todo el argumento de ellos y literalmente lo giramos a nuestro favor. Cuando hicimos eso, literalmente, el gobierno no pudo hacer nada más porque era como, les aceptamos todo el caso, pero les dijimos cómo el caso de ellos necesariamente se presentaba mucho mejor en nuestro escenario. Entonces, girar un argumento es literalmente eso. Decir cómo el argumento que ustedes tienen allá, de hecho, se presenta, es que no es como que de hecho se presente mucho mejor en su lado, sino que ustedes lo expliquen con sus, ¿cómo se dice eso? Como con sus reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces, piénsenlo en términos de, a veces hay oradores, especialmente como cuando están empezando, que se hacen preguntas en general en el debate, pero preguntas que al final nunca responden. Entonces, como, no sé, como yo creo que ahí sirve mucho jugar como que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, no sé, la contraparte dice primero fue el huevo y ustedes cuando están girando el argumento dicen como, estimado panel, nunca fue primero el huevo, siempre fue primero la gallina, porque por eso fue que después se pudieron hacer mucho más huevos y algo así. Lo que ustedes hacen es aceptarles una lógica en donde están diciéndome que fue primero, pero cuando lo giran me dicen cómo lo que fue primero es lo que ustedes me están presentando y no lo que me está presentando la contraparte. No sé si tiene sentido un poco, pero literalmente es como girar lo que están diciendo ellos. No sé si te quedó un poquito más claro, Daniela. Lina, Sí, eso por mi parte yo entendí esto, no sé si su merced me dice si estoy bien o mal, y es incorporar parte del argumento de la contraparte, pero enfocando ese mensaje que ellos querían dar a favor de mi argumento. ¿Sí? Literalmente es eso, sí, tal cual. Okay. O sea, ustedes cogen la lógica del argumento de su contraparte y dicen por qué sí se da, pero en las formas en las que ustedes lo quieren presentar. Tal cual es eso. Entonces, ¿listo? Quedamos aquí bien con negar, minimizar, ponderar y girar. Por mi parte, sí. Quizá. Por mi parte también, Lina. Que les iba a decir, También, en esta también, grabación dice que quedan 3 minutos, entonces si nos salimos para Dale, que vamos a sacar al cerrémosla y luego mismo... empezamos la otra. ¿Ah, sí? Sí, de Entonces una. salgámonos y empecemos otra vez. ¿Listo? Adiós. Sí, acábala Chao. tú, Mike. Listo. Chao. Gracias. Entonces, sigamos pues, a lo que decimos, vamos. Bueno, ya miramos este modelo de estructura que era ICE, que es identificar el argumento, criticar y explicar el trabajo constructivo. Vimos estas primeras capas de refutación que son negar, minimizar, ponderar y girar. Y vamos a ver estas otras capas que son encontrar errores en la argumentación de la contraparte, jugar con la lógica de la contraparte y desencuadrar. Entonces, lo primero, creo que ya se los adelantaba un poquito con el modelo de ICE, que es encontrar errores en la argumentación de la contraparte. Básicamente es como, a ver, señores jueces, esto es una afirmación gratuita, es decirles, aquí nunca me logran probar nada, aquí no hay un nexo lógico, aquí no hay un razonamiento de fondo. Todo eso es cuando hay una afirmación gratuita, que es literalmente, supongamos, el argumento que les había dicho al principio, el argumento de los influencers. Si yo me paro y digo el influencer es malo y ya, literalmente sin ningún razonamiento, sin ningún ejemplo, sin nada, eso es una afirmación gratuita. O si yo me paro y le digo al juez como los influencers son íconos que traen cosas malas que
riegan en toda la sociedad, eso es una afirmación gratuita, porque nunca me está probando por qué necesariamente el influencer hace esto, nunca me está probando el nexo entre que esto suceda y que haya un ascenso en los influencers en términos generales en las redes sociales. Entonces, cómo jugar con este tipo de cosas específicas de las afirmaciones gratuitas es súper importante. Entonces, bueno, lo de las afirmaciones gratuitas igual es como un ejemplito, ¿no? Como más allá de afirmaciones gratuitas, es como mirar los errores en la forma que se tenga de la contraparte a la hora de argumentar. Están afirmaciones gratuitas, están contradicciones, entonces, no sé, yo me paro y digo, los influencers son malos en sí mismos, pero tenemos que entender que hay influencers que generan ayudas a las personas. Entonces, ahí, señores jueces, tengan en cuenta acá como no me están diciendo qué es lo más importante, si el influencer que da ayudas o si el influencer que genera una narrativa negativa, como hay muchas veces que terminan dando la razón en el discurso de la contraparte, entonces estén muy pendientes de las contradicciones que vean. Las falacias, lo que les decía, falacias de generalización o la falacia típica de la autoridad, entonces como, es que aquí estamos viendo que esto lo dijo el Papa, entonces porque lo dijo el Papa, ¿cierto? O aquí Donald Trump dijo esto y está de acuerdo con esto, entonces porque lo dijo Donald Trump, ¿es cierto? Tengan mucho cuidado con eso, o sea, nunca porque, es más, puede ser ley, nunca me sirve que en debate me digan esto es ley porque sí, sino explíquenme cuáles son las motivaciones para crear un tipo de ley por el estilo, ¿no? O sea, ustedes nunca en debate vayan a probar algo diciendo como es que consideramos que matar a la gente está mal porque ustedes ven que en la mayoría de estados de Estados Unidos no hay pena de muerte. X, no me importa que en la mayoría de Estados Unidos no haya pena de muerte, explíquenme por qué en la mayoría de estados de Estados Unidos no hay pena de muerte, ¿no? Entonces, como eso les puede servir perfectamente para ejemplificar, pero nunca para que ese sea su razonamiento. Lynn, una pregunta ahí, perdón. Dímelo, Ahí, tranquilo. mira, es que me hiciste acordar y ahorita que también lo trabajamos con Santiago, en Cali una vez cuando yo estaba juzgando en una moción de esto de el Queen Code, que creo que era Queen Code. Uy, ese estuvo densa. Entonces, sí, me acuerdo. Ahí me surge la duda y es que algunos chicos lo que hacían es como, eso no pasa siempre porque yo, por ejemplo, siendo homosexual, o sea, ellos se ejemplificaban como parte de la comunidad para ejemplificar y para explicar lo que querían hacer de los razonamientos y como de la inestabilidad mental y los perjuicios que podrían traer para los chicos que estaban como saliendo del closet a partir de ese ícono. ¿Eso se considera como una falacia? ¿O no, como un ejemplo? No se considera como una falacia, pero es cero estratégico que lo hagan. O sea, si yo voy a hacer un caso de desigualdad y mi argumento es como, no, sí, miren, yo soy Serpilo Paga, amiga, no, o sea, muy bonita tú, pero tú no eres toda la sociedad, tú no eres todo el mundo entero, entonces como, sí te sirve como un ejemplo, pero es cero estratégico que se pongan como ejemplo para cualquier debate. Hay personas que lo utilizan como su forma de en general dar casos, entonces hay personas que literalmente dan su caso poniéndose como ejemplos o explicando su situación personal. Lo pueden hacer, pero de ahí a que yo lo recomiendo no, porque literal les trae un montón de problemas. Siempre intenten pensar en el mejor escenario. El mejor escenario no es necesariamente que ustedes muestren su vulnerabilidad, sino ejemplifiquen con vulnerabilidades de comunidades mucho peores o que ejemplifiquen con poblaciones mucho más grandes, ¿sabes? Como si das una posibilidad en donde juegan con un escenario más amplio, es mucho más justo el debate y mucho mejor también para el juez saber qué adjudica, ¿no? Porque sí, te vas como así, o sea, ahí más allá de argumentar o refutar, creo que lo que busca es generar cierta emocionalidad en el juez y cierta forma de, ¿cómo se dice esto? Cuando tú quieres generar algo en otra persona, ¿cómo se dice eso? Pero ¿empatía? ¿Empatía? Es la vaina, o sea, el espíritu de debate sí es persuadir al juez, pero cuando lo haces así, lo que quieres es una persuasión necesariamente solo emocional, y es como, ok, el juez puede sentir lástima por ti, por tu condición tan precaria, pero no necesariamente eso significa que sean más fuertes los argumentos que ustedes están presentando, ¿no? Entonces, como no está mal, pero no lo recomendaría, en general es como más de forma y de estilo de debate. Y es que yo lo vi mucho, fue en salas de inframundo, o sea, por eso lo he presentado, porque era como si les hubieran dado un taller y todos estuvieran diciendo lo mismo, y yo era como, ¿y acá qué mierdas? Y lo hacían mucho los chicos del externado, por eso me causó. Yo creo que más allá de que les hayan dado el taller, sí es como que a veces, creo que uno muchas veces sí puede pensar eso,
entiendan también, como empezando, que en debate siempre van a tocar cosas que ustedes ya conocen, que ustedes incluso ya viven, que ustedes incluso ya han puesto posiciones súper fuertes al respecto. Entonces, como tengan cuidado cuando esto los sesgue un poco de su punto de vista dentro del debate, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho al principio, no sé, creo que ya les había dicho anteriormente, como yo tengo una postura política, yo fui militante, bueno, yo soy militante de un partido político, entonces al principio cuando había algún tema que sacaran en debate y que alguna vez lo haya tocado mi partido, ¡prum! Yo de una ejemplo sacaba toda la agenda legislativa y les decía ta, 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 ta. No necesariamente fue malo, pero sí me sesgaba mucho en términos de podría buscar mucha más información que fuera mucho más general, porque pues yo estaba súper empapada de lo que decía mi partido, pero no necesariamente todo el mundo, entonces la gente era como, pues no le encuentro la relevancia, no le encuentro la importancia, chavos, me se encuadraban y listo. Entonces, como tengan mucho cuidado cuando las cosas son muy personales o ustedes han trabajado mucho en esas cosas, porque sí les pueden quitar un poco la visión general del debate. Eso no pasa solamente con ejemplos, sino, digamos, con las carreras. Tengan mucho cuidado cuando salen cosas de penas de muertes y eso, y sale el abogado interno, ¿no? Entonces sale Álvaro y sale Lina diciendo, no, es que vean, la pena tal cosa, la tasatividad de la pena, los 3/4. Ok, muy bonito, se sabe que tienes conocimientos especializados, eso no le sirve a nada al debate, porque en un debate siempre es muy general, en un debate siempre se miran aspectos culturales, económicos, políticos, sociales, y si ustedes se meten solo con lo que están estudiando, párenlo. Entonces, como eh, sean muy estratégicos con eso, si su pareja de debate estudia lo mismo que ustedes, digan hasta qué punto estamos siendo demasiado especializados, y si no estudia lo mismo que ustedes, ayúdense a complementar un montón. Entonces, como que ese sería mi consejo general con eso. Y ahora para seguir, como los hombres de paja. ¿Qué es un hombre de paja? Supongamos que Michael se paró y me dio un discurso de por qué el cielo es azul y por qué el cielo es azul por X, Y y Z propiedades que tiene el sol, la luna, el agua, lo que sea. Michael se paró y me dijo todo eso. Y yo me paro y les digo, miren, señores jueces, Michael me acaba de decir que el cielo es azul porque Dios lo pintó así. Y vamos a probar por qué Dios no pintó el cielo así. Yo sé que hago afirmaciones como un poco ridículas para explicarles, pero creo que así se entiende un poco más fácil, que es un hombre paja literalmente cuando alguien dice que está refutando algo que tú presentaste, pero tú realmente nunca presentaste eso. O sea, es como la forma más básica de tergiversar. Entonces me dicen como, mire, Lina me trajo un argumento de desigualdad en donde dijo que el pobre es pobre porque quiere. Y yo, ¿what? Y yo, señores jueces, tengan mucho cuidado. Y la persona, en efecto, me refuta todo de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces lo que hacen ahí es un hombre de paja y es mi labor primero dejar mi argumentación súper clara para que si me hacen un hombre de paja y no me dan voice o no puedo volver a hablar, que el juez entienda que ese nunca fue mi argumento. Y segundo, si me lo llegan a hacer y puedo hablar después, decirle, mire señores jueces, ellos ya quedaron por fuera del debate porque perdieron todo su discurso en no entender mi discurso y mi argumentación fue esta y ya, como refutar eso ahí. Y ya, no sé si encuentran alguna pregunta con literalmente los errores que se pueden buscar en la argumentación de la contraparte. Estos igual son ejemplitos, creo que pueden buscar muchos más errores en términos generales, no más de falancias, les salen como 7 viñeticas, o sea, estudiense las cositas que tienen que ver con las falacias en general, que es una falacia y todo esto. Perdón por ponerlos a ver mi WhatsApp, solamente lo quería cerrar. Y ya, no sé si hasta ahí está claro, si quieren que ahondemos más en alguno otro para antes de continuar con lo que sigue. Ok, no, por mi parte es que no te entendí cuando estabas diciendo que te desencuadraron en un debate en el cual estabas siendo demasiado específica, no entendí ese concepto de desencuadre. No sé, o sea, creo que lo mencioné ya, pero no, el de desencuadrar igual lo vamos a mirar un poquito más abajo. Pero lo que yo les digo es como, no sé, si están en un debate de, supongamos, el ejemplo, voy a ponerle el ejemplo con Álvaro, nos ponen un debate literalmente que tenga que ver con derecho, no sé, sobre cuestiones tributarias o algo por el estilo, y nos ponemos en algo súper denso de leyes y qué dice tal ley, qué dice tal otra, y resulta que nuestra contraparte es economista. Y dijo, señores jueces, a mí no me importa nada lo que ellos han dicho en términos de qué leyes existen, lo que importa es el impacto que tiene en una sociedad generar este tipo de medidas, ta, 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 ta. ¿Por qué te desencuadra ahí? Porque te dice que, bueno, ahí ya estoy adelantando todo lo de desencuadrar, pero porque te dice literalmente que todo lo que tú me has dicho
no está dentro del debate y que lo que importa y las medidas y las reglas que importan dentro del debate son las reglas del juego que tú pones. Entonces, eso lo utilicé solamente como un ejemplo para decir que tengas mucho cuidado con ser muy específicos, como que en debate no importa ser demasiado específico, sino abordar los temas más importantes y abordarlos a profundidad, pero sin ser específico necesariamente en algo. Pero ya que empecé ahí, entonces, ¿qué es desencuadrar? Desencuadrar literalmente es dejar a cámaras por fuera del debate. Eso yo creo que Michael ya lo ha visto más en general porque es juez, pero a veces pasa como, no sé, un debate en términos de, por lo general pasa cuando no se leen bien las mociones. Con la métrica, que se Pero quiere aclarar la métrica, ¿no? Sí, pero digamos, a mí me pasó juzgando este debate del ascenso de los influencers, entonces todo el mundo tuvo un debate de por qué los influencers serán buenos o malos, ¿no? O sea, nunca lamentaron el ascenso de los influencers, sino porque un debate es bueno o malo. Y perfectamente se puede parar una cámara y decirme, estimado panel, esto no se trata de si el influencer es bueno o malo, me parece que eso es completamente irrelevante. Lo que me preocupa a mí no es el influencer, sino el ascenso que puede tener y el impacto que puede tener su respectivo ascenso en la sociedad. Cuando un debatiente me explica eso, no sé, digamos en cámaras bajas y en cámaras altas ya se habló de que el influencer era bueno o malo, y cuando un debatiente me menciona eso, y no solamente me lo menciona, sino que me lo explica bien, ahí perfectamente puedes encuadrar a las dos cámaras altas del debate y ir ganando el debate como va. En el debate que yo juzgué no pasó eso, o sea, lo mencionaban pero nunca lo explicaban bien, como que todo el mundo mencionó, esto no se trata de si el influencer es bueno o malo, pero todo el mundo jugó bajo la lógica de que el influencer es bueno y malo, entonces nunca solamente es necesario con que lo mencionen, sino menciónenme y explíquenme cómo funciona la verdadera métrica del debate, que era lo que les explicaba en la clase anterior, o bueno, el taller anterior, como sea. Pero básicamente eso es desencuadrar. No sé si quedó clarito lo de desencuadrar. Una cosita, chiquita. Dime. Entiendo el concepto de desencuadrar, pero me gustaría, no sé si de pronto como tú tienes un orden para hacer esto, porque pues eso es, yo siento que eso es súper esencial en debate. Y no sé si de pronto tú tienes como un orden o alguna estrategia así como muy establecida para desencuadrar la cámara. Para desencuadrar. Es que no necesariamente puedes encuadrar en todos los debates. O sea, creo que lo importante y básica para desencuadrar es entender la moción. Tú puedes desencuadrar en un debate cuando te das lo que están debatiendo las cámaras o que las argumentaciones que están detrás no están de acuerdo con la moción. Entonces, para mí o sea, checklist que hay que pasar ahí es como, primero, entendamos, por eso yo la vez pasada les decía, entiendan la moción, no me importa si de preparación de la moción, entiendan la moción y desde que ustedes entiendan la moción, ya entienden las cámaras. Entonces, digamos, lo de los influencers. Entendí la moción literalmente, digamos, para evitar que alguien los vaya a desencuadrar, pongan las métricas desde el principio. Entonces, si ustedes son primeros oradores y quieren que no los desencuadren, digan, las métricas son estas, el debate nunca puede ser sobre si el influencer es bueno o malo, siempre en tiempo de preparación piensen como de qué no es el debate y denúncienle eso a los jueces desde el principio para que ninguna cámara se vaya por esos lados. Digamos que con el tiempo, mientras ustedes más conocen a los debatientes y eso, se van dando cuenta qué es lo que más les importa. Entonces, no sé, ustedes se dan cuenta que hay debatientes que siempre van mucho con los impactos. Si son primeros ministros, estimado panel, principio sí, porque esto es más importante que cualquier otra cosa, ustedes empiezan a desencuadrar a las cámaras desde ahí. O sea, siendo primeros ministros, es súper estratégico. Si no son cámara alta de gobierno, ya es estratégico que entiendan la moción, a ver que la convención que presentan las cámaras esté conforme a esa moción. Entonces, ahí literalmente entra el impacto y el link que siempre tengan los argumentos con la moción. Pero como que una estructura así más detallada, no. O sea, para mí la estructura y la regla de oro es entender la moción y entender que los debatientes estén jugando en eso. Si se dan cuenta que un debatiente, o no necesariamente todo su caso, pero un argumento está por fuera, desencuadran solamente el argumento, no necesariamente tienen que desencuadrar a toda la argumentación que me trajo, pero este argumento no entra porque este argumento está jugando en la moción de decir pasar a tal cosa y no es lo que estamos debatiendo acá. Pero más allá de eso, creo que lo más importante es entender la moción. No sé si quedó más claro, Daniela. Sí, gracias, Lina.
Listo, dale. Y bueno, la única que nos falta es la de jugar con la lógica de la contraparte. Para mí, esto de jugar con la lógica de la contraparte, de alguna u otra forma, es muy parecido a girar. Entonces, literalmente, es como, si recuerdan el taller pasado, yo les decía como, siempre piensen primero en el espíritu de la emoción y ya cuando están en el debate, como tal, piensen en el espíritu o la lógica específica de lo que les están trayendo los debatientes. Digamos que el ideal es que todo el debatiente te diga, mire, mi primer argumento se llama así, mis razonamientos son estos, mis ejemplos son estos y mi impacto es este. Pero la estructura del dicho al hecho hay mucho trecho, muchas veces no se aplica necesariamente, muchas veces no se explica de esa forma. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, si les botan muchos razonamientos, buscar cuál es la lógica específica y qué es lo necesariamente que quiere probar la otra cámara para jugar y chocar directamente con eso. Digamos, puede ser la diferencia con girarlo. Cuando ustedes se meten directamente en la lógica de la contraparte, identifican el punto más importante que quiere probar su contraparte y lo que hacen es chocar su caso directamente con eso. Entonces dicen como, si lo que más les importa, digamos, en el ejemplo que les ponía, libertad de expresión versus seguridad, si lo que más les importa con la libertad de expresión es que el gobierno los vaya a censurar, lo que más me preocupa aquí de la fuerza del gobierno o sí, de las medidas que puede llegar a tomar un gobierno para esto, creo que se presenta mucho peor en su escenario porque acá cuando yo estoy jugando con la lógica de que lo que más te preocupa es el peligro o la censura que puede haber hacia esos medios, creo que un escenario en el que no hay una seguridad general en el status quo para proteger a toda la población, es mucho más probable que no solo el gobierno, sino todos los implicados y todos los actores dentro de un conflicto entren a atacar directamente estos medios de comunicación. Entonces, si lo que más te importa acá es el actor como medio de comunicación y es la lógica necesaria de la censura o del daño que le pueden generar a esto, creo que cuando pongo mi argumento de seguridad es mucho más probable que pueda proteger a esta misma población porque precisamente está jugando bajo las reglas de un gobierno y aclarar que no sé, que no necesariamente es una medida que va a ser perpetua, sino temporalidades y cosas por el estilo. Pero ahí lo importante es entender qué es lo más fuerte que quiere probar su contraparte y literalmente, como lo dice ahí, jugar con eso. O sea, si lo más fuerte que quiere probar su contraparte es el riesgo de censura, jueguen porque el riesgo de censura no es tan malo y jueguen con necesariamente esta idea de cómo puedo incluso mejorar muchísimo más este riesgo de censura o perjudicarlo muchísimo más cuando no hago la medida que yo estoy proponiendo. Entonces, pues no sé si quedó clarito esa. Sí, quedó claro. Entonces, pues, a ver. Lynn, una pregunta. Esas son como las que te... Dímelo. A nosotros, pues en varios de los feedback que nos dieron, nos hicieron la recomendación de impactos y de mecanismos. Pero, no sé, o sea, yo sentía por lo menos que en algunos debates hacíamos claros los impactos con Dani. Y por eso no nos quedaba claro cómo, cuando realmente entonces era que querían que articuláramos como más mecanismos. ¿Hay eso por qué puede pasar? Porque creían que los impactos estaban claros. Porque, bueno, o sea, como que más que dar una evidencia, generábamos como una consecuencia, por lo menos sobre el actor vulnerable. Por ejemplo, en eso de las escuelas, de que se diera lo de los hackers en las escuelas, nosotros digamos que impactábamos porque eso realmente era perjudicial para los actores que estaban vulnerando y para los que no estaban vulnerando, o sea, para los que no se estaban teniendo en cuenta, o sea, como poner las dos cosas. Pero nos decían que faltaban más mecanismos y ahí quedamos como, Ok. o sea, no sé. Por impacto, siempre piensen en la importancia de algo. O sea, y cuando ustedes quieren probar la importancia de algo necesariamente tienen que probar no sé, un daño que pueda generar o una necesidad que pueda generar, digamos, estas cositas que les había dicho de las capas de refutación para minimizar, como la necesariedad, los perjuicios versus los beneficios, lo adecuado, todas estas cositas que les había dicho de las capas de refutación, siempre piénsenla cuando están analizando, es necesariedad, idoneidad, suficiencia, proporcionalidad y efectividad. Esto les sirve para pensarlo a la hora de hacer un impacto. Entonces, ¿por qué un argumento es necesario? ¿Por qué un argumento es idóneo? ¿Por qué un argumento es suficiente? ¿Por qué un argumento es proporcional? ¿Y por qué un argumento es efectivo? Así como les sirve como capa de refutación para la argumentación también. ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes responden esto dentro de su argumentación?
me están explicando la importancia del argumento que ustedes me quieren explicar. Entonces, eso para impactos. O sea, para impactos, necesariamente esto, que me digan por qué es importante algo. Que me digan por qué es importante su argumento, su medida, lo que sea, pero que me digan por qué es importante. Y muchas veces para decir eso sirven estos punticos de acá. Ahora, sobre mecanismos. Puse la imagen aquí de la escalera. Yo creo que dijeron, Lina está loca porque está buscando la imagen de la escalera. No. ¿Por qué la imagen de la escalera? No la Porque veo. para mí, ¿no la estoy compartiendo? No, yo no la veo. No. Caray. Creo que le debiste dar compartir toda la pantalla y no solo la diapositiva. Sí, ya, tacho un segundito. Listo. Ya está. Una escalera. ¿Ya vieron la imagen de la escalera? Una escalera. Una Una escalera. escalera. ¿Por qué puse la imagen de la escalera? Y es que para mí es como muy gráfico. Digamos, Diego en una clase nos lo explicaba un poco así. De hecho, nos lo explicó como con un interruptor de luz. Pero ¿por qué la escalera en este caso? Siempre piensen en el paso a paso. Paso a paso. O sea, literalmente una escalera va paso a paso. Para llegar acá, o sea, para llegar a la cima de la escalera, tienes que necesariamente empezar con el primer escalón e ir subiendo poco a poco. ¿Por qué se los digo así? Porque creo que es la mejor forma que ustedes pueden llegar a tener para entender un mecanismo. Porque un mecanismo no necesariamente es, a ver, el mecanismo es explicar el paso a paso de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, a ver, pensemos, pónganme una emoción, no sé, cualquier cosa. Pensemos en el aborto, lo típico. Pensemos en el aborto y en, digamos, despenalizar el aborto en su totalidad, o sea, sin ningún tipo de medidas, sin ningún tipo de restricciones, y en despenalizar el aborto completamente. Entonces nosotros vamos a defender, vamos a estar en oposición de despenalizar completamente el aborto. ¿Y qué es lo que vamos a, mentiras, a favor de despenalizar completamente el aborto? ¿Y qué es lo que vamos a poner como mecanismo? Ustedes pueden decir, el primer argumento es literalmente decir, como no hay unas condiciones de salubridad para las mujeres, creemos que las mujeres si quieren abortar, abortan y ya más allá de que haya sanciones, más allá de cualquier cosa, lo hacen. El problema con esto y el argumento que nosotros vamos a presentar es que cuando lo hacen tienen un montón de riesgos de incluso perder su propia vida en el momento en que lo hacen. ¿Listo? Hasta ahí ya está mi argumento, hasta ahí ya está de alguna u otra forma mi razonamiento y hasta ahí de alguna u otra forma también está el impacto porque dicen como, claro, el impacto ahí es como necesito abolir el aborto porque necesariamente las mujeres están en riesgo cuando empiezan a abortar, igual más allá de que tengan ciertas medidas de seguridad con ellas mismas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cuál es el mecanismo que vamos a poner acá? El mecanismo literalmente es explicar el paso a paso de cómo funciona nuestro argumento. Entonces ustedes ahí lo que hacen es, lo que nosotros vemos en el status quo es que hay de por sí una situación de desigualdad. Entonces vemos como si tú eres una mujer con muchos privilegios, perfectamente puedes coger un avión e irte a practicar un aborto en un país que tenga todas las medidas de salubridad, en un país en donde esto sea legal, en un país en donde tú como mujer importa si te protejan, lo haces, vuelves y ya, checklist, no tienes ningún problema, no tienes ningún perjuicio. Lo que vemos en el status quo es que hay un montón de mujeres que no tienen obviamente ese tipo de privilegios, que no tienen ese tipo de formas de poder llegar a tener algún tipo de recurso. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas se tienen que ir al primer lugar que encuentran a practicarse un aborto. ¿Y cuál es el problema con los lugares que encuentran? Que por lo general son lugares en donde no tienen ciertas cosas básicas de salubridad, son lugares en donde por lo mismo de ser clandestinos nunca te van a dar una responsabilidad, es decir, si hay problemas al momento de generarme el aborto o algo por el estilo, nunca van a responder por mí o por mi hijo o algo por el estilo por la misma razón de clandestinidad y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué se explica que esto es un mecanismo? Al principio yo les mostraba mi argumentación solita, pero cuando yo empiezo a explicarles el paso a paso, a literalmente decirles, vea, hay desigualdad, vea, hay ciertas personas que tienen un privilegio, vea, hay ciertas personas que pueden hacer esto, esto, esto y esto, y empiezo a explicarles detalladamente, lo que estoy haciendo es blindarme mi argumentación de que absolutamente nadie me robe ese argumento. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué el completo, o sea, expliqué de manera completa el argumento, no lo dejé solamente de me genera ciertos perjuicios. Creo que perfectamente le pueden decir a un juez desde una cámara alta, vea, si yo aborto de manera clandestina me genera ciertos perjuicios y puede la madre morir y dejarlo como argumento y ya, pero
perfectamente puede llegar a una baja y explicarles todo el mecanismo, que el mecanismo en este escenario sería literalmente decirles cómo funcionan los lugares clandestinos, cómo funcionan las mujeres que se van a practicar un aborto, cómo funcionan las lógicas, digamos, internas de una mujer, como bajo qué lógicas una mujer puede abortar, como el mayor mito que puede llegar a existir detrás de esto es como que lo van a utilizar como método de planificación, explicar necesariamente no va a ser un método de planificación, sino muchas mujeres lo hacen porque no tienen recursos, porque no tienen ingresos, porque no está dentro de su proyecto de vida, porque fue producto de ciertas conductas reprochables, lo que sea. Cuando empiezan a explicar el paso a paso de su argumentación, eso es un mecanismo. Entonces, por eso les ponía la escalera, como ustedes pueden poner perfectamente en el primer escalón el argumento de vamos a generar el aborto, va a permitir el aborto para en todas las causalidades, y en el último argumento, o sea, en el último escalón, o sea, cuando ya llegan arriba, decir que lo van a permitir para que no se generen vulneraciones a las mujeres como perder la vida. Bien, ese es su argumento, está bien explicado, tiene su impacto, pero si ustedes me explican todos los escalones que hay en medio de permitirlo y que la mujer no se muera, ahí me están explicando el mecanismo. Entonces, siempre piensen que el mecanismo es el pasito a pasito que ustedes tienen, y cuando ustedes explican los mecanismos, lo que hacen es blindarse de que una baja se los vaya a robar, si están en altas. Y si están en bajas, siempre piensen en los mecanismos para robarles el caso a su baja, a su alta. Entonces, como si su alta perfectamente les dijo el argumento, ustedes digan, miren, el argumento está muy bonito y todo, pero el mecanismo por el que vamos a ver cómo este argumento se presenta es X, Y, Z. Y ahí también le roban el caso a su alta. Entonces, pues ser estratégicos con eso, pero sí quedó más clarito en términos generales. No, sí, total. Ya entiendo por qué, porque nos decían lo que nos decían. No, sí. Entonces, digamos, Pues- el ejemplo que a mí me daba Diego Duarte era mucho más directo. Voy a intentar mover la cámara. Entonces, a ver. Aquí se ve, perdón, la pared ahí sucia. Esto es un interruptor, ¿no? ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si, o sea, qué pasa si muevo un interruptor? Lo apago. Ok. Entonces, mi argumento es, cuando muevo un interruptor, enciendo o prendo la luz. Y eso está bien. El mecanismo es explicarme por qué cuando yo muevo un interruptor, prendo o apago la luz. Entonces, prendo o apago la luz, es creíble, el juez va a creer que es cierto, el juez sabe que es verdad lo que le estoy diciendo, le puedo probar los impactos de mi habitación iluminada y mi habitación a oscuras, pero la forma de probar el mecanismo del señor juez es como, a ver, existen en las casas tacos de luz, y estos tacos de luz tienen una cantidad de cables, y esta cantidad de cables tiene una cantidad de conexiones metidas dentro de las paredes que me ayudan de alguna u otra forma a generar cierta conexión entre la energía y el bombillo que yo tengo acá. Cuando yo tengo esta conexión entre la energía que de alguna otra forma me llega, no sé, por medio del agua que está en yo no sé qué acueducto o alguna vaina así, y este interruptor y esta luz, puedo generar que haya luz en una habitación cuando muevo un interruptor. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, mover el interruptor te da luz, mover el interruptor te da oscuridad dependiendo de lo que tú quieras, y eso lo pruebas, lo logras, pero cuando tú me explicas todos los cables que hay detrás de mover un interruptor, me estás explicando el mecanismo. Sí, o sea, en pocas palabras, el mecanismo de un argumento yo creo que vendría siendo es precisamente el cómo. O sea, creo que esa es como la pregunta clave, ¿no? Se te, Sí, Sí, tal cual. Es eso. listo. Nos quedan 6 minutos de esta grabación. Igual yo en teoría ya acabé con la explicación. Ya si algo sería como decirles los ejercicios, pero pues no sé, ahí sí literalmente el tiempo es de ustedes me dicen si procedemos, si no procedemos. Sí, pues no sé, yo tengo tiempo si quieres, pues es para hacerlos de una vez como con la aplicación de lo que vimos hoy, pero no sé si el resto pueda, ok. yo sí puedo, Igual si por mí no hay algo problema. podemos cerrar acá y volver a empezar otra reunión que sea, así que estructurado las grabaciones como primera parte de la clase de refutaciones, segunda parte y tercera parte de la práctica y ya. Sí. Eso. Listo, entonces, Listo, ya lo saco. adiós. Chao. Termínenlo y volvemos a ver. Ay, va.